Bien, continuamos con este encuentro de los líderes del Cronista y la revista Apertura. Momento de hablar de visión empresarial con los dos CEOs de empresas que, si las automotrices miran a largo plazo, bueno, ellas también, porque trabajan muchísimo con proyectos de infraestructura y de grandes inversiones que se miden de por lo menos 5 o 10 años. Me acompañan Matías Campodónico, CEO de Dow Argentina, Carlos Bacher de Techin Ingeniería en Construcción y Antonio Marín de la Universidad del SEMA, que nos va a ayudar a entender todas las vicisitudes en las que se tiene que mover un museo en el país con esta tensión permanente entre la visión del largo y la necesidad de transitar el desierto del corto. Muchas gracias a los tres por estar acá. Gracias. Y la primera pregunta, y arranco por Matías, que lo tengo más cerca, es, cerrando este 2022 desde Dow, ¿cómo están haciendo el balance del año y qué esperan para 2023? Mira, el balance, hay una primera mitad que obviamente fue marcada por una mayor incertidumbre que la segunda. Ahora hay un ordenamiento relativo de la macro. Evidentemente el equipo que está en el Palacio de Hacienda está jugando 4 o 8 partidas de ajedrez al mismo tiempo, pero entendiendo cuáles son las variables que hay que tocar para apuntar a una baja de la inflación y a tener una macro estable en lo que queda del mandato de este gobierno hacia adelante. Obviamente el 2023 va a estar muy marcado por la incertidumbre que trae la campaña electoral y las elecciones, pero yo soy, bueno, cautelosamente optimista para lo que queda de 2022 el año que viene, y muy optimista con respecto al mediano y largo plazo de la Argentina, porque creo que se entendió y hay un consenso político creciente de cuál es la salida para la restricción externa de la Argentina, que es esta falta crónica de dólares, y cuáles son los sectores que pueden aportar a generar esas divisas que nos van a permitir no solamente exportar productos primarios, sino también agregar valor industrial, como en el caso de Dow, a través de la petroquímica y todo el complejo que nosotros, en el caso de Dow, tenemos en Bahía Blanca, ¿no? Carlos, ¿y cómo lo están viendo ustedes que, si uno mira, la construcción ha sido uno de los sectores que más fuerte ha salido de la crisis por pandemia, con indicadores que se mantuvieron alto incluso hasta entrado este año, y de ahora poco a poco empiezan a enfriarse? Sí, yo diría que en el tema de la construcción hay que diferenciar el tema de lo que es obra pública, inversión privada y grandes proyectos de infraestructura. Este año 2022 se ha asignado por grandes proyectos de infraestructura que se han lanzado mucho alrededor del tema energético. Vaca Muerta es un tema importante que está generando inversiones y donde el gasoducto ha gatillado que se lancen inversiones importantes, con lo cual ha sido un año de mucha actividad en un marco de inflación, de problemas cambiarios, de desafíos que le agregan una complejidad al tema. Ahora, estos proyectos, que son proyectos grandes, requieren de una planificación adecuada, requieren de una identificación de riesgos importantes, y creo que Argentina puede hacer estos proyectos con una visión, como decías vos al principio, de mediano y largo plazo. Ahora, avalando lo que se comentaba recién, yo soy optimista para el 23. Argentina tiene sectores donde tiene oportunidades realmente muy buenas y realmente que se van a concretar en Argentina finalmente, independientemente de lo que pase en los signos políticos. Hay 4 segmentos. Un segmento es el segmento de la energía. Vaca Muerta es un recurso extraordinario, está empezando a dar sus frutos, y yo creo que es una oportunidad que la Argentina ya está aprovechando y tiene que aprovechar. Todo el tema del gas y los proyectos que se están haciendo y los futuros, como por ejemplo proyectos de LNG, van a ser un puente al mundo para lo que es el gas argentino. Por otra parte, el sector minero es un sector que hay que mirar muy bien, que yo creo que se va a terminar desarrollando en la Argentina. Hay proyectos muy interesantes, hay inversiones que se están empezando a hacer, tanto en litio como en cobre, y veo oportunidades para el 2023 que, de vuelta, proyectos que se van a lanzar más allá de la problemática argentina. Sectores como el industrial, que creo que Dow es un excelente ejemplo de los desarrollos tecnológicos y salir de la agenda muy de corto plazo, pero también de inversión tecnológica para esto es muy interesante, y creo temas que van a desarrollar.
Y no hablemos del tema del agro, que tiene una potencialidad de crecimiento muy importante, que con el aporte de tecnología, Argentina va a seguir liderando todo este proceso. Eso, a ver, si hiciésemos un cuadro de doble entrada, lo tenemos del lado de las oportunidades. Del lado de los desafíos, ¿qué es lo que presenta la Argentina en el corto plazo para poder avanzar y capitalizar esas oportunidades de mediano y largo en esos sectores puntuales? Yo diría, un tema puntual que nosotros estamos viendo en nuestra actividad, es que fruto de que la Argentina no invirtió mucho en los últimos años, es el tema de gente capacitada. Realmente la capacitación y educación que recibe los técnicos argentinos, hay un desafío importante. Y no es solamente un tema de las universidades o de las escuelas técnicas o de los sindicatos, también hay una responsabilidad de las empresas acá, que tenemos que hacer mucho para aprovechar los proyectos que se están dando para potenciar la educación. Nosotros, por ejemplo, estamos en plena ejecución del gasoducto del presidente Néstor Kirchner. Ahí ya hemos lanzado capacitación en oficios que, por motivos que no se hicieron grandes obras en este ámbito en los últimos años, estamos desarrollando capacitación junto con nuestro socio SACDE para este proyecto en operadores de sidebooms, por ejemplo, donde ya hemos capacitado más de 100 personas para operar estos equipos, gente en tecnologías sofisticadas de soldadura automática. Ahora estas son cosas que quedan para el país. Entonces, más allá de los proyectos puntuales que se hacen, me parece que nosotros tenemos una responsabilidad para seguir hacia adelante formando gente, y que este es un desafío importante para salir un poco aparte de la coyuntura, el tipo de cambio, las divisas, sí, que sin duda son temas. Pero en lo que podemos resolver nosotros y actuar nosotros, en eso estamos actuando. Bien. Matías, ¿qué estás viendo vos? Coincido, bueno, obviamente ellos ya están trabajando en la construcción del gasoducto, pero el gasoducto va a llegar a Saliqueló y eventualmente va a llegar a Bahía Blanca, así que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para recibirlo. Y como te comentaba antes, esto es un ecosistema. En el polo petroquímico de Bahía Blanca todos somos proveedores y clientes los unos de los otros. Las oportunidades de agregado de valor industrial son enormes y pasan por los mismos oficios que se señalaban recién, y Bahía Blanca, en el caso específico nuestro, que yo me siento un poco embajador de la ciudad, tiene 2 universidades nacionales de muchísimo prestigio que han exportado talento al mundo, en el caso de Dow y de otras compañías, con ingenierías muy fuertes, así que trabajando siempre de la mano de esas unidades académicas para prepararnos para lo que se viene. En el caso nuestro siempre, lo hablábamos fuera de cámara, el sueño de poder expandir, ¿no? Nuestra capacidad de producción y generar también exportaciones incrementales que también ayuden a multiplicar el valor de esa molécula de gas que sale de Vaca Muerta y multiplicarla hasta por 8. Y en el caso de la industria también es por 8 el número por el que se multiplican las fuentes de trabajo que uno genera dentro de un polo petroquímico por todo el ecosistema que está afuera en términos de pymes, proveedores de servicio, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante la oportunidad. Y no empezamos a hablar todavía de exportación de gas. Pues lo bueno de la Argentina, que hay que señalar siempre mirando el vaso medio lleno, es que hay gas para todo, no es que estamos en una situación en la que competimos, ¿no? Exportar o agregarle valor industrial. Podemos exportar vía LNG, vía barco, podemos dar vuelta a los gasoductos que hoy traen gas de Bolivia, como el Juana Zurduy. Hay un trecho de 500 kilómetros que está faltando entre Argentina y Porto Alegre, que eventualmente podría llegar al Gran San Pablo. Las oportunidades son gigantescas. Recién mencionaba Carlos el tema de la falta de personal especializado, y en términos generales, cuando uno habla con gente de distintas industrias, es como uno de los denominadores comunes, la falta de talento humano. Antonio, vos que estás más en el mundo de la formación, más en el mundo de la capacitación, la Argentina se ha ido descapitalizando desde el punto de vista del talento. ¿Qué tan grave es la situación, o es una situación que simplemente la rueda está trabada y hay que volverla a hacer girar? Bien. Primero déjame agradecer al cronista por la invitación. Nosotros formamos líderes y estuve mirando en todos los participantes de hoy. Muchos de ellos son egresados nuestros. Es decir, en el panel anterior había 2 de la industria automotriz que vienen de nuestra universidad. Nosotros
La semana pasada yo tuve la honra de dirigir nuestra coalición de grados y centré mi discurso en dos temas. Uno es los valores y el otro la educación. Y yo decía que estamos en la sociedad del conocimiento y que lo que nosotros necesitamos es desarrollar ese conocimiento, ese capital, que es lo que va a perdurar en el tiempo. En el caso nuestro, nosotros en los últimos 2 o 3 años, y gracias a la pandemia, venimos creciendo. Es decir, si yo comparo 2022 con 21, en el posgrado venimos con una tasa de crecimiento del 25%. ¿Qué pasó? La virtualidad. De la misma manera que las empresas hoy tienen el tema de si trabajamos home office 3-1, 3-2, 4-1, nosotros también hemos desarrollado, viendo lo que pide el mercado, distintas modalidades que te permiten tomar cursos, ya sea en la parte ejecutiva o en los mismos posgrados, en forma virtual. Es decir, tenemos modalidades como alguno es totalmente virtual, otro es blended, 50% virtual, 50% presencial, o para desarrollar el interior del país y también países limítrofes, 3x1, donde un viernes tenés que venir y 3 los tomás en forma virtual. Pero yo creo que no, que el país lo que sí ha hecho es que muchos de nuestros egresados, yo te diría casi el 50%, se ha ido del país. Pero yo creo que cambiando las condiciones de la Argentina, yo creo que muchas de esas personas con las cuales yo interactúo, creo que pueden volver. Y, a ver, ¿qué es el factor o cuál es la razón principal por la que esa gente se ha ido? ¿La falta de una perspectiva ya a mediano y largo plazo, más a corto y...? Yo creo que es de corto plazo. Yo creo que, como ellos dos, yo soy optimista también en el largo plazo y creo que si se dan las condiciones, mucho de ese capital humano, ¿sí?, que hoy está en Europa o en Estados Unidos, podría volver a la Argentina. Pero hay que darse las condiciones, ¿no? Recién decía, formamos líderes. Sí. Hay líderes que se han quedado, acá tenemos 2 ejemplos, tuvimos en el panel anterior y a lo largo de la fecha van transcurriendo algunos. ¿Cuáles son las cualidades, los skills, las características que usted observa que hoy un líder tiene que tener en la Argentina? Pongo la primera, resiliencia, por ejemplo. Sí, la resiliencia es una. Pensamiento estratégico, es decir, no solo pensar en el corto plazo, sino pensar en el mediano y largo plazo, ¿sí? Hacer análisis con profundidad y tener planes de acción. Otra habilidad que debe tener un líder creo que es la comunicación y la comunicación no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, las relaciones interpersonales, es decir, un líder tiene que saber escuchar, transmitir, generar vínculos estables, la adaptación y la agilidad. La agilidad es el aprendizaje que debe tener ante situaciones adversas y saber aplicarlas evolutivamente en nuevas situaciones. Interpelo, para seguir el orden, a Carlos. ¿Cuál de esas habilidades usted se da cuenta que aplica y en qué situaciones? Yo creo que un tema importante en las organizaciones que tienen cierta magnitud es lograr una comunicación muy clara con toda la gente y una transparencia clara. O sea, tener claro, transmitir hacia dónde uno quiere ir. La estrategia de la compañía la tiene que conocer toda la compañía del primer nivel al último nivel y es la única forma de lograr encolumnar la compañía en función de un objetivo. Con lo cual, el mensaje para mí tiene que ser permanente de comunicación y de transparencia. Al mismo tiempo, tiene que haber un norte claro, que más allá de las vicisitudes, y en países como la Argentina ese norte puede estar permanentemente de alguna forma atacado, pero uno no tiene que perder de vista hacia dónde tiene que ir alineando la organización en ese sentido. Obviamente, la definición de una estrategia y la revisión de una estrategia con periodos más largos creo que es importante. Y con el aprendizaje que uno va teniendo de distintas experiencias. Nosotros en cada país donde actuamos, nosotros con nuestra actividad trabajamos en toda Latinoamérica, trabajamos en Europa y los aprendizajes que sacamos de las culturas de los distintos países es importante para definir cómo reaccionamos ante los distintos problemas en cada país. Ahora,
siempre con un objetivo común en todas partes, la transparencia, la comunicación y un norte claro. Y por último, yo creo que algo, no solamente el líder, pero todos los dirigentes de una compañía, creo que es muy importante, y lo decimos internamente en la compañía, tener pasión por lo que uno hace. Entonces, mientras uno tenga pasión por lo que uno hace, puede sortear un montón de dificultades. Matías, ¿cuál ves que de estas habilidades la que más se ha puesto a prueba este año y la que crees que más vas a necesitar el año que viene? Yo creo que la resiliencia y la adaptabilidad. Obviamente a las que ellos mencionaron que son súper importantes, también sumaría la empatía en el caso de la Argentina, y creo que no solamente intergeneracional, ahora que nos toca convivir a los que somos un poco más grandes con generaciones que tienen valores diferentes, donde conectan de manera diferente con el propósito, ¿no? Cómo llevan su vida profesional y su vida personal. También este es un país donde mucha gente ha quedado afuera del sistema, y nosotros como líderes tenemos también que ser conscientes de esa realidad y conectar. Y acá también es importante lo que mencionaba Carlos, de poner en valor un montón de oficios. No solamente estamos hablando del liderazgo en ingenieros, administradores o economistas, sino en todos estos oficios y profesiones que en países realmente desarrollados e industriales, como vemos en Europa, son oficios que pagan muy buenos salarios, que permiten movilidad social ascendente, que en Argentina hace muchos años que no vemos, y que viene de la mano del crecimiento que estamos destacando. En mi caso particular, que me tocó vivir los últimos 10 años de mi carrera afuera, te diría que mi rol es casi 60% el de traductor, explicarle la Argentina a la casa matriz que está en el estado de Michigan, y explicarle cómo piensa la casa matriz a nuestros grupos de interés en la Argentina, con lo cual la curiosidad y ¿no? Tratar de ponerse en los zapatos del otro también es muy importante. Si me permitís agregar, yo creo que, tomando las palabras de él, el management argentino es muy bien visto en el mundo, porque estuvo siempre en la trinchera. Es decir, es un management que está acostumbrado a los cambios bruscos que existen en la Argentina. Sí, no voy a hacerle la misma pregunta de oficiar de traductor a Carlos, porque Techint es un grupo nacional que ha transitado esto durante décadas, digamos, está habituado, con lo cual si han estado en la trinchera, precisamente ustedes han sido de los primeros. No, sin duda, y realmente lo importante... Construyen la trinchera. Sin duda es un tema permanente de actividad. Los problemas que aparecen son de todo tipo y tenemos experiencias para contar de todo tipo. En el área de ingeniería de construcción hemos trabajado en países donde temas desde la seguridad es un tema importante, temas donde hemos encontrado temas de terrorismo, hemos encontrado temas donde no pudimos ingresar equipos de construcción, donde tenemos problemas de mover gente. En nuestro negocio nosotros trasladamos mucha gente de países a países donde hay conocimientos específicos, y es parte de nuestra ventaja competitiva al desarrollar competencias en gente que traemos y llevamos de Argentina a distintos países. Hoy nosotros, por ejemplo, desarrollamos ingenieros argentinos, tenemos más de 200 ingenieros argentinos trabajando fuera de Argentina en proyectos fuera de la Argentina. Y después vienen acá a la Argentina con esa experiencia y conocimiento. Y trasladamos también lo mismo a oficios, a técnicos, y eso es muy importante enriquecer, porque cuando uno ve cómo resuelve un problema en una trinchera en un país, ve y cómo lo traslada acá, y eso es muy rico en toda la historia, a lo largo de más de 75 años de historia. Claro. Hablando de historia, la historia sigue, vuelvo a 2023 y los dos mencionaron algo que va a marcar un hito, el gasoducto. La expectativa es que en junio esté terminado. Pregunta doble, por un lado, ¿está todo dado para que esté activo en junio? Totalmente. Nosotros, como comentaba antes, parte del éxito de los proyectos es planificar. Un proyecto, para que termine, para que empiece bien y termine bien, tiene que tener una planificación muy rigurosa. Eso lo hemos hecho y venimos avanzando de acuerdo a la planificación, y hoy estamos trabajando intensamente, dando todos los pasos para llegar a fin de junio con el gasoducto. Bien.
Segunda pregunta, da la sensación de que por lo que empuja a Vaca Muerta y las oportunidades que hay de exportación de gas, va a quedar corto enseguida. ¿Cuándo hay que empezar a trabajar en lo que sigue? Bueno, el proyecto es un proyecto integral, como se mencionó recién, con las oportunidades que tiene el gas. Hay una segunda etapa del gasoducto, que es la etapa que va de Saliqueló a la zona. ¿Cómo, perdón? A San Jerónimo. A San Jerónimo. Hay una segunda etapa que sigue esto, que abastece gas hacia el norte y eventualmente a futuro gas a Brasil. Hoy el escenario que tiene Argentina con el nivel de producción de gas y que facilita la evacuación a través de los gasoductos es que va a haber gas para exportar. Ya se está exportando gas a Chile sin este gasoducto, o sea que esto se reinició hace un tiempo. Va a haber exportación eventualmente a Brasil. Se está trabajando con Brasil para eventualmente llegar con gas argentino. Tenemos que abastecer desde Argentina gas que va decayendo en la producción de Bolivia, con lo cual hay una reversión a través de todo este gasoducto de alimentación al gas del norte. Y obviamente todo el abastecimiento a la industria que hay en Bahía Blanca, que tanto en el caso de Dow, Profertil, son industrias muy importantes, exportadoras, que para la Argentina tienen un fortísimo impacto y que también el tema que haya gas de Vaca Muerta en cantidad y calidad adecuada, creo que para Argentina es muy promisorio. Por eso yo, insisto, yo soy optimista con la Argentina. Matías, del lado del usuario, del cliente, ilustranos con algún ejemplo concreto, un par de ejemplos concretos que te venga a la cabeza, ¿en qué necesitas que el gasoducto esté operativo? O sea, una vez que está el gasoducto funcionando, terminado, ¿en qué te cambia la vida a Dow? ¿En qué le cambia la vida a Dow? Bueno, a ver, primero es un hito narrativo, si se quiere, fuerte, de que se logra hacer, como fue Vaca Muerta. Hace 10 años no pensábamos que Vaca Muerta iba a ser una realidad y hoy tenemos más de 1.100 pozos trabajando, como mencionaba Carlos, ya es una realidad. También te generó una licencia social, ¿no?, alrededor de una actividad que también necesitamos llevar al agregado de valor industrial. Hoy, en el caso específico de Dow, miramos 3 regiones en el mundo, sobre todo a la luz de la situación en Europa para hacer petroquímica, que es Canadá, la costa del Golfo de Texas en Estados Unidos y Argentina. Vaca Muerta tiene un porcentaje de componentes líquidos realmente de clase mundial y nuestro plan de expansión siempre estuvo sobre la mesa. En este momento estamos con un proyecto muy importante en Canadá, que tal vez es algo que no hablamos hoy acá, pero que va a ser muy importante, que es todo el proceso de descarbonización que inicia el mundo hacia 2050 o hacia 2060, en el caso de países como China, que nos dan una gran oportunidad, pero también una ventana limitada para aprovechar esos recursos y también generar el leverage de capital como para financiar esa descarbonización, que va a ser muy cara. Entonces, si nosotros pensáramos en expandir, por ejemplo, nuestra operación en Bahía Blanca, también vamos a tener que discutir un mercado de carbono, secuestro de carbono y eventualmente el secuestro geológico y captura. En fin, hay un montón de cosas nuevas sobre la mesa que han evolucionado y van a continuar avanzando de manera muy acelerada en los próximos años, que tenemos que tener en cuenta una vez que logremos ordenar un poco la macroeconomía. Antonio, tomo el gasoducto como un ejemplo de lo siguiente. La necesidad de un gasoducto para evacuar el gas de Vaca Muerta es algo que en la industria energética se viene hablando hace por lo menos 5 años. Sí. Siempre se viene discutiendo, hubo proyectos, salieron, no salieron, estuvieron cajoneados, estaban por salir, la coyuntura obligó a frenarlos. Termina saliendo ya cuando es una situación apremiante y en un plazo de poco más de un año está listo. ¿Es un ejemplo de cómo funciona la Argentina? Y yo te diría que sí. La Argentina siempre trabajó así, ¿no?, en estos cambios. Depende de los signos políticos. Por eso yo creo que hay que hablar con nuestros amigos los políticos, es decir, busquemos un régimen más estable de cómo trabajar en la Argentina. ¿Y en qué otras circunstancias, desde el punto de vista de lo que es la teoría del management, de lo que es el análisis del comportamiento de los líderes, de la gestión de empresas, la Argentina lleva a quemar los libros e inventar cosas nuevas? Bueno, pondríamos horas y horas hablando. Gestionar
gestionar en incertidumbres, hay toda una teoría. Pero yo te diría que haciéndola en dos o tres renglones, creo que hay que tener siempre presente diferentes escenarios, saber medir los riesgos que son controlables, riesgos que no son controlables, y saber ante múltiples situaciones que se pueden presentar, cómo reaccionar ante cada situación. Para ir cerrando ahora que va terminando el tiempo, una pregunta para Carlos, otra para Matías. ¿Cuál va a ser o a qué le van a estar prestando más atención de la macro el año que viene? Bueno, obviamente el tema de la inflación es un tema que impacta mucho en todo lo que es la evolución de los costos, con lo cual hay que ver cómo trabajar en función de eso. Y otro tema que no solamente es la macro, también es un tema de situaciones internacionales, es todas las cadenas de supply chain que están afectadas. Hoy Argentina tiene una cantidad de problemáticas de la macro, pero también a nivel internacional presenta un montón de desafíos que para la ejecución de proyectos no es menor. Entonces todo lo que es el supply chain, proveedores, los tiempos, es un tema a gestionar y hay que poner mucho foco en eso. A lo que menciona Carlos, que obviamente nos toca a todos, en nuestro caso, que tiene que ver con los dólares y con la inflación, es asegurar el abastecimiento del mercado interno. Pensá que hoy tener a Dow en Bahía Blanca te permite sustituir importaciones por alrededor de 650 millones de dólares por año, además de los 250 millones de dólares de balanza comercial positiva que nosotros le aportamos a la Argentina. Así que asegurar que todos los clientes que tenemos en Argentina, que son más de 500 en 18 cadenas de valor, tengan la materia prima que necesitan para tener sus plantas funcionando, ¿no? Bien, muy bien. Nos queda todavía unos segundos. ¿Y cómo puede jugar el año electoral? ¿En qué les va a medir el tiempo? Digo, imagino lo que es construcción y más proyecto de obra pública, quizás haya ahí más incertidumbre porque los fondos van a priorizar otras cosas, o tal vez no. En mi opinión, con los temas que nosotros hoy tenemos en la Argentina, lo que tenemos que lograr es que el año electoral no nos distraiga de lo que tenemos que concretar. Nosotros tenemos proyectos muy concretos, con plazos muy definidos, con desafíos muy importantes, plazos cortos, y tendríamos que lograr que no nos distraiga. Bien, bien. Yo creo que necesariamente nos distrae, pero como te decía al inicio, veo un consenso creciente en relación hacia dónde tenemos que ir en el manejo de la macroeconomía, con lo cual no debería haber grandes cambios. Coincido. Yo creo que se ha tomado conciencia de dónde estamos y así no se puede seguir. Bien. Ahora sí, estamos en tiempo cumplido. Les agradecemos muchísimo a los tres haber participado. Tenemos a Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA, Carlos Bacher, CEO de Techin de Ingeniería y Construcción, y Matías Campodónico, CEO de Dow Argentina y de la región sur de América Latina, para el panel de visión empresarial. Después de la pausa seguimos con el panel de finanzas.